Vale, pues me cojo esto que se me ha volado antes, por eso lo tengo aquí yo separado. Que si no aprovechamos esto... Bueno, pues si queréis, vamos arrancando. No sé si se me oye bien al final, al fondo. ¿Sí? Bueno, a fin de cuentas estoy acostumbrado a proyectar la voz en un aula y esto es poco más grande que una clase, así que yo creo que no habrá mucho problema. Si no me oís, levantéis la mano y ya está. Bueno, me gustaría empezar dando las gracias a la Asociación de Vecinos de Las Delicias por haberme permitido organizar este acto, por haberlo organizado todo, por haberme puesto en contacto con la cofradía de San Isidro. Bueno, pues un poco han sido los artífices de que todo esto se haga realidad, de que todo esto se haya podido hacer y de que estemos aquí. Además es que a la Asociación de Vecinos de Delicias me une una larga tradición, porque bueno, aquí tenemos a la antigua también presidenta y para ellos estuve dando clase hace muchos años de informática y bueno, pues siempre hemos tenido cierta relación. No en vano he sido vecino del barrio durante casi 10 años, o sea que bueno, decir que gracias a la asociación creo que está en muy buenas manos ahora mismo. De hecho, el crecimiento que habéis hecho ha sido bastante positivo, un cambio de local a un lugar más grande, más visible, o sea que creo que la asociación tiene mucha proyección y mucho futuro y también felicitaros por eso. A Luis, y me gustaría, sí, a Luis, por supuesto. Y me gustaría dedicar un momento también a Juan Alberto, que fue durante muchos años el tesorero de la asociación y que bueno, que el COVID, por desgracia, pues se lo ha llevado, ya no está entre nosotros, así que bueno, que allá donde esté, que nos esté escuchando y que nos esté viendo. Me gustaría dar las gracias también a la Asociación de la Ermita, bueno, a la Cofradía de San Isidro, por habernos prestado este vergel, como decía Iván. Iván es mi editor. Aquí estamos a la sombrita, estamos en un lugar muy bonito, de parque idílico, este jardín. Encima estamos en los terrenos de lo que fue el castillo de Canterac, y de lo que venimos a hablar es del crimen de Canterac. Entonces venimos a hablar del castillo de Canterac y estamos en tierras que fue el castillo de Canterac. Y además es un lugar que en época de COVID nos permite estar a distancia unos de otros, al aire libre, o sea que bueno, pues está en seguridad y protegido. Entonces bueno, pues también es una buena idea, mejor que haberlo hecho por ejemplo en el centro cívico, que era lo que barajábamos inicialmente, que no deja de ser un lugar cerrado. Entonces aquí estamos bastante mejor. Ya mirando a mi mesa, a la gente que tengo aquí, tanto a mi izquierda como a mi derecha, a Javier Burrieza, por haber venido, por haberse apuntado a este proyecto, además con tan poco tiempo, porque casi se lo he dicho hace un par de semanas, por haberse sumado. Para mí es un honor contar con él, es alguien a quien admiro. Y bueno, debo de decirle, aparte de muchísimas gracias por haber venido, también pedirle perdón, porque él como historiador, a lo mejor leyendo la novela, pues habrá encontrado algún gazapo histórico que, bueno, pues es más voluntario que gazapo en sí. Es decir, yo no dejo de ser novelista y como novelista, pues a veces invento o a veces tiro de leyendas, de mitos, de otras de habladurías y dejo un poco la historia de lado, porque forma parte de esa faceta de novelista. A lo mejor él como historiador pues se basa más en el rigor, entonces a lo mejor no ha encontrado todo el rigor que debería, pero es que esto no deja de ser novela, a fin de cuentas. Y como no, dar las gracias a Iván, que viene en representación de Glifos, que es mi editorial, y a la que siempre estaré agradecido por haber apostado por mí desde aquel 2016, cuando me escribieron aquel correo diciendo que querían publicar El Sillón del Diablo. Desde entonces siempre le he considerado un amigo. Creo que formo parte de la gran familia que es Glifos y bueno, pues espero que siga siendo así durante muchos años. Me he sentido siempre como en casa con ellos y bueno, pues conozco el mundo editorial ahora, que estoy dentro, sé lo difícil que es. Es difícil como escritor, pero también sé, por lo que veo a través de ellos, que es muy difícil publicar y que es muy difícil hacerlo, bueno, pues mantener la editorial y llevarlo adelante, y aún así pues siguen con ilusión, trabajando, apostando por proyectos, apostando por alguno de mis innovadores proyectos de los que ya sabréis más adelante. Entonces bueno, pues darles las gracias y bueno, por estar aquí. Y bueno, sobre todo daros las gracias a todos los que habéis venido, porque sin vuestra presencia esto sería un monólogo de tres, una charla de bar.
nos juntaríamos nosotros tres, nos pondríamos a hablar y lo que saliera, pero claro, no sería un acto. Entonces, realmente los protagonistas de este acto sois vosotros. Entonces, daros las gracias a todos los que habéis venido. Demostráis una vez más lo que tanto actores como músicos y como en este caso escritores venimos diciendo una y otra vez, que la cultura puede ser y es segura. Entonces, bueno, pues aún incluso en la pandemia no se puede dejar de lado. Y bueno, pues espero que lo paséis bien, porque además sé que estamos en ferias. El año pasado lo llamaron las no ferias, yo este año lo llamaría las semiferias, porque son unas ferias que recuerdan bastante a lo que hemos tenido siempre, aunque no llegan a serlo del todo, pero lo recuerdan mucho. Entonces, sé que si hubieseis mirado el programa a lo mejor había otras cosas hasta ahora, y sin embargo habéis decidido venir aquí a estar escuchándonos, así que daros las gracias y que espero que paséis un momento agradable. Me gustaría comenzar esto como si fuera un viaje en el tiempo, ¿vale? Vamos a hacer lo que es una especie de viaje en el tiempo. Y antes de contaros un poco las reglas que van a tener este viaje en el tiempo, porque van a tener una serie de reglas, quiero aclarar una cosa. Alguno habrá pensado, sobre todo los que me seguís en redes sociales, que lo he vendido o lo he presentado como la presentación oficial del Crimen de Canterac, cuando en realidad ya he hecho otros actos. Es cierto, se presentó en el Espacio Joven en febrero, creo recordar, y he hecho ferias de libros en la Feria del Libro o en alguna librería, en Íscar he estado, en una librería en Plaza Mayor que se llama Señor Pepa. Pero realmente, bueno, pues a ver, el libro lleva a la venta desde diciembre, y todo lo que he hecho hasta ahora han sido eventos pequeños. No he tenido ocasión de organizar un evento de esta magnitud hasta ahora porque la pandemia no nos lo ha permitido. Ahora que la pandemia nos da un poco de tregua, pues yo creo que ya es momento de darle al libro la presentación que se merece. Dicho esto, y antes de empezar con mi viaje en el tiempo, que he dicho que os prometo que creo que os va a gustar, porque vamos a viajar a través de varios Valladolid, varias épocas, pues me gustaría dar la palabra pues primero a Iván y luego a Javier Gurrieza. Bien, muchas gracias, Víctor. Hago extensibles esos agradecimientos iniciales que muy amablemente ha dirigido Víctor a esas instituciones y esos voluntarios que han hecho posible esta presentación, por supuesto al Ayuntamiento de Valladolid también, que incluso desde el primer libro, desde El Sillón del Diablo y otros proyectos editoriales, siempre nos han apoyado, tanto a nosotros, Glifos Publicaciones, como a otras editoriales pequeñas como la nuestra, que bueno, pues luchamos día a día por llevar la cultura a los hogares. Dicho esto, quiero agradecer también a Javier su presencia aquí. Lo comentábamos antes de iniciar este acto, que bueno, pues es así muy recogido, ¿no? Muy en familia, con lo cual es mucho más sencillo hablar. Yo traía aquí algunos apuntes en papeles que luego me pierdo en los papeles, prefiero casi hablar directamente. Y bueno, pues hablábamos o recordábamos cómo Javier fue uno de sus primeros alumnos en la Universidad de Valladolid, y bueno, pues recordábamos esa circunstancia, ¿no? Por eso hoy es un día de especial alegría para mí por encontrarme con él, aunque nos hemos visto en varias ocasiones, en actos culturales, en presentaciones de libros o incluso por Valladolid, pero bueno, siempre pues es muy gratificante poder contar con Javier, ¿no? Más y menos cuando ha sido, como digo, pues profesor mío en aquellos ya lejanos años de universidad. De Javier prácticamente no hay nadie en Valladolid que no conozca tanto su figura como su trayectoria. Colaborador habitual del Norte de Castilla, colaborador también en radio y por supuesto uno de el principal investigador de esa Semana Santa vallisoletana, una de las más grandes que hay en España. Los sevillanos quizá pongan el grito en el cielo. Yo no comparo una Semana Santa con otra porque son diferentes y magníficas las dos, pero es verdad que para nosotros los castellanos, pues la Semana Santa de Valladolid tiene una significación especial. Y quizá esa grandeza de Javier ha sido el aunar el sentimiento religioso de lo que significa la Semana Santa para los cristianos con esa vertiente más cultural, más histórica, quizá incluso artística, uniendo todo en un mismo vehículo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso hace que la Semana Santa haya sido
o la podamos considerar de una manera mucho más completa. Dicho esto, también tenemos a Víctor. La verdad es que a Víctor también lo conoce gran parte de Valladolid. Ya El sillón del diablo fue una novela que la verdad es que causó mucha sorpresa, porque Víctor era por aquel entonces un escritor Nobel, había participado o tenía una cierta trayectoria ya, bastante significada ya, porque sí que participaste varias veces en concursos de microrrelatos, pero nunca se había aventurado a esa gran aventura que es escribir una novela, y pues nada menos que una novela como El sillón del diablo, en la que conjugaba muy bien el género negro, detectivesco, con lo que es la novela histórica. Ese primer libro, el sillón del diablo, pues aunaba esos dos géneros, y resultó, la verdad es que un éxito de ventas, sobre todo aquí en Valladolid, porque la grandeza de esa novela es que retrataba muy bien aquel caso del niño perdido, aunque no quiero abundar mucho en los libros porque prefiero que sea el autor el que hable de ellos, pero sí que rescató esa leyenda del sillón del diablo, que podéis visitar y ver de primera mano en el Museo de Valladolid, en Fabio Nelli, con una serie de crímenes y con ese trasfondo del caso del niño perdido y Andrés de Proaza. Esta segunda parte, que no sigue, no es una continuación, pero sí es una segunda parte de esta serie novelesca, El crimen de Canterac, lo que hace es recuperar esa historia de Primo Cea, el asesinado aquí en el castillo de Canterac, y une otra vez esos dos géneros que tan magistralmente sabe trabajar, que es el género negro y el género de novela histórica, aunque en este caso la novela sea más cercana en el tiempo, ¿no? Nos remontamos prácticamente a 1908, los años 20, que es una época que además es una década muy interesante, muy icónica, muy pintoresca. Dicho esto, voy a decir una cosa de Víctor, no ha dicho, yo creo que no va a decir cómo definimos a Víctor. La verdad es que Víctor es un todoterreno, como dicen, ¿no? Un outsider, pero él le gusta definirse como un ingeniero de letras. Yo sé que él es modesto y tampoco lo va a decir, pero es una definición que cuando mantuvimos inicialmente estas entrevistas en la editorial, nuestra editorial es muy chiquitita, entonces, pues da para hablar muy cercanamente, y él me decía, yo me dedico a la informática, pero es que además tengo una vocación por las letras enorme, entonces eso hace que yo me pueda definir como un ingeniero de letras, ¿no? Yo me imaginaba en esa definición de ingeniero de letras a una especie de Don Quijote espacial, con una escafandra de astronauta y una lanza en ristre, y pues me cayó en gracia esa expresión. El libro, pues tiene un proceso, ¿no? Y eso hace que se haya demorado en la salida, en las presentaciones, sobre todo el sillón del diablo. El crimen de Canterac sí que ha salido en tiempo, ha tenido que luchar contra esas vicisitudes derivadas de la situación de la pandemia, del COVID. Eso hace que, como bien ha dicho Víctor, las presentaciones hayan tenido que ser más reducidas, se hayan pausado mucho desde que salió el libro en diciembre hasta que hemos podido ir a la Feria del Libro a presentarlo, a hacer alguna firma, siempre en pequeños círculos, pequeños ámbitos, y eso hacía que se echase en falta una verdadera puesta de largo del crimen de Canterac. ¿Qué mejor lugar que aquel donde, o en sus inmediaciones, estuvo ese castillo que se derribó en 1943? Quizá alguno conozca o conocéis mejor que yo la historia, puesto que sois del propio barrio de Licias, y es una pena porque uno de esos castillos que se pudo haber conservado aquí en Valladolid y que sin embargo desapareció. Eso hace también que la novela de Víctor nos recupere para el imaginario colectivo tanto el propio edificio en sí, con sus dependencias, como también aquellos personajes que participaron en esos trágicos sucesos de la muerte de Primo Cea. Y lo que hace Víctor es retratar muy bien tanto a los personajes de aquella época, es una prosopografía muy interesante de cada uno de ellos, retrata no solo sus atributos físicos, que quizá es en novelas más ligeras donde
bueno, pues podemos recabar en esos personajes, sino que lo que hace es profundizar psicológicamente en ellos. Incluso vemos la evolución de muchos de ellos desde el inicio de la novela hasta el final. Eso hace que la novela, pues para mí sea una novela muy bien hecha. No hablo de perfección porque la perfección es una cosa muy superior y que quizá no está al alcance de muchos de nosotros, pero sí que es una novela muy bien estructurada, con unos personajes muy bien diseñados, con unas tramas muy bien engarzadas, de tal manera que no quedan cabos sueltos, que no quedan dudas en las que digas, oye, pues aquí el autor podía haber profundizado un poco más. Y todo eso hace que Víctor haya pasado de esa condición de escritor novel cuando nos presentó aquel primer Sillón del Diablo y se haya convertido ya pues en un escritor consagrado. Yo creo que ya se podría calificar a Víctor de escritor con todas las letras, tanto por las dos novelas que ya ha publicado hasta ahora, como también por esa trayectoria de relatos, microrelatos y colaboraciones que tiene en otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí animo a Víctor a que una vez que nos deleitemos con El crimen de Canterac, incluso quien todavía no conozca la serie, que se anime a leer El sillón del diablo, que también está disponible en librerías, y bueno, pues que vayamos calentando motores para esa tercera parte, ¿no? que llegará, yo creo que no muy tarde. Bien, como yo no me gusta ser protagonista de los actos, puesto que creo que es el escritor quien mejor nos debe desgranar todos los intrínculos del libro, doy paso a Javier y luego pues será Víctor quien cierre esta presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Creo que nos oirán bien. Por ahí al fondo, ¿me oyen bien? Sí. ¿Me oyen? Vaya, vaya. Bueno, yo intentaré también, como dice Víctor, ponerme en modo clase, como hemos estado en este año, con las ventanas abiertas y el abrigo puesto, pues este año pasado, que yo espero que este próximo curso pues vayamos cambiando algunas cosas para bien, porque las circunstancias así lo establezcan. Miren, en realidad estoy realmente a gusto en este lugar, primero porque estamos hablando de cultura, porque estamos hablando de libros, porque estamos hablando de escritores, y porque creo que la cultura, los libros y los escritores han sido una de las armas más adecuadas para poder pasar este tiempo tan difícil. No sé si mi antiguo alumno Iván, 21 años hace, él está igual de joven. Bueno, pues yo no sé si Iván me dirá que tengo la razón, pero según con otros editores y libreros de Valladolid me han comentado, no ha sido un tiempo malo para el libro, ni un tiempo malo para la lectura, y eso dice mucho de cómo hemos utilizado el tiempo. Bueno, pues en primer lugar porque estamos en un espacio hablando de cultura, porque estamos en un espacio bonito de Valladolid. Yo, ya saben, si me han oído en algunas ocasiones, yo soy muy vallisoletano, como aquello que dicen de lo del vallisoletano de toda la vida, y me gusta mucho Valladolid. Reconozco que Valladolid pues tiene los problemas, y en esto nuestro teniente alcalde, que es un experto en urbanismo, los problemas de una ciudad pues que en su casco histórico ha sido realmente atacada. Luego sacaremos otra vez el tema, pero es un lugar con unos rincones verdaderamente maravillosos como este que nos encontramos, la única ermita de las que se conservan en Valladolid, y que sin embargo pues podemos estar aquí a la sombra, nunca mejor dicho, y habiendo sacado al santo. No sé si se habrán enterado algunos políticos de la Junta de Castilla y León que nos dejan sacar pocas procesiones y que tienen que cambiar el chip, porque las procesiones no son contagiosas. Pues habiendo sacado al santo en este año, que no había salido, ¿no? Entonces, y luego con amigos, ¿no? Con amigos, porque uno desde aquí pues ve amigos muy diversos, pues de nuestro ayuntamiento, con el que nos acompañan, como hemos dicho,
distintos concejales, desde la editorial Glifos, desde las asociaciones de vecinos, desde las federaciones de vecinos, desde las cofradías de San Isidro, desde las asociaciones de aperos del ayer, bueno, tantos y tantos, y particulares, tantos y tantos amigos. Entonces estamos en una sombra adecuada y estamos a gusto en este nuestro Valladolid. Bueno, a mí verdaderamente el protagonismo de todo esto lo tiene el escritor y lo tienen sus libros. Nosotros solamente venimos aquí un poco como teloneros, casi como el buen y el mal ladrón, no sé si... Sí, pero es un telonero de excepción. Pero bueno, o sea... venimos aquí a poner un poquito de color. A mí me admira, y la primera pregunta que yo me he hecho el otro día es ¿cómo se escribe una novela? Si tiene algunas peculiaridades la novela histórica en sí. Si el género que cultiva Víctor del Pozo responde a la novela histórica, a la novela negra o a las dos géneros. ¿Y para qué existe la novela histórica? La novela histórica la podemos hacer los historiadores, los profesores de historia, los investigadores de historia. La podemos hacer cuando en realidad la ficción algunas veces es todavía menos increíble que la no ficción. Bueno, las presentaciones de libros, queridos amigos, cuentan con un protocolo. Y el presentador es el encargado de hablar del autor, de situarle en su trayectoria, de contextualizar su obra y los asuntos que trata, porque podrán comprender que el autor no va a hablar de sí mismo. Para eso estamos nosotros. Sin embargo, el autor va a hablar de su libro, y en esto Francisco Umbral, desde que en televisión dijo aquello de que yo vengo a hablar de mi libro, nos ha quitado una cantidad de problemas a los autores de los libros, porque es que ahora ya hablamos de nuestros libros con verdadera libertad. Entonces luego Víctor del Pozo vendrá a hablar de su libro sin cortapisa ninguna. Bueno, pues la novela histórica es un registro totalmente diferente al de un libro o una monografía con un problema histórico que trata un historiador, y que por definición esta segunda, el libro de historia del historiador, es una obra científica donde no nos permitimos ninguna licencia, sino que es el resultado de una investigación donde no se justifica ni se condena a los personajes históricos, sino que más bien lo que nosotros tenemos que hacer es explicar la historia. Ese es nuestro papel de acuerdo a un método científico. Por tanto, antes, cuando han oído decir a Víctor que el profesor Burrieza si habrá ido buscando gazapos, no, yo no voy buscando gazapos en una novela histórica, aunque me parece que una novela histórica es muy importante para difundir el conocimiento histórico, pero no voy buscando gazapos porque él sí se puede permitir determinadas licencias. Yo, sin embargo, no me las puedo permitir. A mí me gustaría a lo mejor que determinadas cosas de mis temas históricos saliesen de tal manera, pero si la documentación no me lo permite, pues no lo puedo hacer. La novela histórica, es verdad, está necesitada de investigación. No se puede decir cualquier cosa sobre el pasado. No piensen ustedes que Víctor del Pozo se pone a escribir, me voy a escribir sobre un tema que me apasione y se lo inventa, ¿no? Es que no es eso, ni siquiera si no fuese novela histórica podía pasar eso, sino que hay una gran labor de investigación. Ustedes acuérdense, lo han visto en la magnífica exposición de Miguel Delibes, lo que supuso para Miguel Delibes la realización de su última novela, del hereje, lo que supuso de investigación. Entonces la novela histórica es una cosa muy seria, y además hay que procurar no cometer anacronismos. Lo tienen en algunas cosas más difíciles que nosotros, porque nosotros, los historiadores, tenemos muchos temas y muchos asuntos que dilucidar, y no nos paramos en los pequeños detalles. Eso es una cosa que yo aprendí una vez siendo asesor histórico de un guión cinematográfico, y a mí me preguntaban, oye, ¿y qué hacían? ¿Cómo andaban? Era sobre Teresa de Jesús, aquella película. ¿Cómo andaban? ¿Cómo? Bueno, pues yo hay cosas que no se las sabía responder,
Yo no me pregunto cuando estoy estudiando a mis personajes históricos, por ejemplo, ahora que ando escribiendo sobre el colegio de ingleses, yo no me pregunto cómo el fundador del colegio de los ingleses andaba, ni qué gestos tenía, ni si era muy expresivo o poco expresivo. Me preocupo si ha hablado con Felipe II. Entonces, bueno, pues eso los novelistas lo van a tener que estudiar. Con esto último nos referimos a aspectos, con los anacronismos, que lleven al pasado cosas que son habituales en el presente. Pero la novela histórica tiene una utilidad enorme, porque no todas las personas van a acercarse al libro de historia, entre otras cosas porque a veces los historiadores no sabemos comunicar adecuadamente. Algunas veces leo libros de historia que verdaderamente me aburren, de colegas míos. Que también el historiador tiene que aprender a comunicar adecuadamente, a escribir bien. Y también el historiador no solamente tiene el aula en la facultad, sino que el aula le tiene en la calle. Por eso a mí me gustan mucho estas iniciativas de universidades permanentes, de universidades de la experiencia, de asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, porque nuestra labor como profesores también es ir a la calle. Pues fíjense, la novela histórica, en ese sentido, tiene una dimensión más didáctica y tiene, por lo tanto, una responsabilidad. Y entre todos construimos cultura. Y Víctor Manuel del Pozo es un constructor de cultura, a través de este género de novela negra, policíaca, histórica, que son las obras que hoy nos congregan, de El sillón del diablo y del crimen de Canterac. El escritor que nos ocupa es un vallisoletano entusiasmado por su tierra. Se necesitan vallisoletanos entusiasmados por esta tierra, sin duda alguna, porque los vallisoletanos somos demasiado austeros a la hora de defender nuestra tierra. Compartimos ambos dos esta condición y compartimos hasta el mes de febrero para nacer, aunque él lo hizo unos cuantos años después que yo. Antes decía Iván que estábamos hablando de un ingeniero informático que entra en clase, que es un creador literario, con sus microcuentos. Hay que ver la dificultad que tiene un microcuento, y un relato corto, porque la novela te puedes explayarte, pero hay que ver la dificultad que tiene para darle una estructura. Y bueno, y tiene estas dos novelas publicadas y otras, que lo dirá luego, no quiero yo adelantarme aquí en plan exclusiva, y otras que deben estar o en el cajón, o en la mente, o en la punta de los dedos sobre el teclado. Ha sido galardonado en distintos lugares y en distintos ámbitos y en distintos concursos de relatos del Museo de la Ciencia, de la universidad, etcétera, etcétera. Quería decir yo algunas cosas brevemente, porque no me quería alargar, sobre los asuntos que verdaderamente ha tratado en estas dos novelas. A mí me interesa mucho la plasmación de Valladolid en la literatura y en el cine. Me parece un tema apasionante. Y El sillón del diablo, además, pues así lo manifiesta, por ejemplo. Es una leyenda singular que yo conocí cuando escribí el libro La guía misteriosa de Valladolid, y él también tiene una historia sobre esa lectura y sobre ese encuentro entre ambos libros. Miren, las leyendas son de gran interés para los historiadores también, porque las leyendas, los historiadores no nos vamos a entrar ahí si fueron verdad o mentira, aunque ahora yo les voy a decir algunas cosas sobre la leyenda del sillón del diablo. Pero las leyendas forman parte de esas historias de las mentalidades, de ese mundo de las imaginaciones que tenemos en cada una de las etapas en las que vivimos. Y efectivamente, pues además aquí, pues del mundo de las creencias sobre un sillón. Yo puedo tener mis creencias, pero les aseguro que yo en ese sillón no me siento. No me siento, no me lo pienso dos veces, que no lo hago. Y en la Universidad Antigua de Valladolid
aquella que fue derribada en el año 1909, es una pena que perdimos el edificio histórico de la universidad, pues se encontraba en la capilla, en la sacristía de la capilla, colgada y dada la vuelta. Es decir, se estaba advirtiendo que cuidado, allí no se sentase nadie, e incluso en el Museo de Valladolid, y cuando he estado en exposiciones del Museo de la Universidad, tiene una cuerda entre los brazos para que tampoco se siente nadie. Esta es una leyenda que no nos la hemos inventado ni un servidor en la Guía Misteriosa ni Víctor para realizar su novela. Saturnino Rivera Manescau, en un libro precioso llamado Tradiciones Universitarias, publicó en 1948, entre las tradiciones universitarias, esta leyenda. Y después, en el 2013, se reeditó, y otro historiador muy interesante, historiador de la ciencia y de la medicina de Valladolid, que ya no se encuentra entre nosotros, Anastasio Rojo, también se ocupó mucho de esta leyenda. De esta leyenda, que como ustedes saben, en líneas generales, la conocen, es que hay un licenciado en medicina, pues que en esta ciudad, que es tan importante para la historia de la medicina en España, porque tiene una de las facultades, si no la facultad más antigua de medicina, porque además tuvo una cátedra de anatomía desde 1550, pues aparece un licenciado llamado Andrés de Proaza, que participa de esa cátedra de anatomía, que participa de los magisterios de algunos de los médicos de aquel tiempo. Los médicos no tenían demasiada buena prensa, pero en Valladolid sí, porque en Valladolid había médicos de altísimo nivel, de altísimo nivel y grandes investigadores. Bueno, pues claro, las reticencias de la época para el avance de la ciencia hacían que las disecciones que se tenían que practicar en la cátedra de anatomía pues siempre fuesen vistas como condenatorias. Y además nos encontramos con otra realidad que era habitual, el no aprecio hacia el mundo infantil y la existencia de muchos niños perdidos por las calles de Valladolid. Entonces no era raro que también en esa leyenda se hablase del niño raptado por este supuesto Andrés de Proaza, diseccionado en su casa de la calle Esgueva, que en la calle Esgueva, como pasaba en muchas calles de Valladolid, salían de las casas hacia el río Esgueva, hacia uno de los ramales del Esgueva, pues muchas de esas aguas utilizadas en las distintas casas, y que viesen que efectivamente allí pasaba algo raro porque salía sangre. Bueno, pues el contexto histórico de la leyenda puede ser muy verdadero, porque está en ese contexto de lo vallisoletano, de la medicina, de la cátedra de anatomía, del progreso de la medicina en Valladolid, etcétera, etcétera. Lo malo es que no tenemos documentación histórica sobre Andrés de Proaza. Ustedes vayan al archivo de la universidad y no se encontrarán ninguna documentación sobre Andrés de Proaza, que era un licenciado en aquel tiempo, el que tenía la licencia para doctorarse. Él no se llega a doctorar, no se convierte en doctor, a tener el grado de doctor. Y luego, por otra parte, actúa sobre él, en este mundo de las muchas jurisdicciones que existían en Valladolid, como en otras ciudades, pues el rector de la universidad, que era el juez supremo sobre los universitarios. Aunque cuando le condenan, pues él se relaja al condenado para que la justicia real sea el que lleve a cabo esa condena, la ejecución de la sentencia. Se confiscan los bienes, y ese sillón del diablo que ha declarado él, que un nigromante navarro se le ha regalado, etcétera, etcétera, y que no se puede sentar ninguno que no sea médico y que tiene poderes mágicos, pues ese va a parar a la universidad, y después pasa lo que pasa con los bedeles de la universidad. Ahí se lo dejo. Bueno, el sillón del diablo se conecta con la siguiente novela, que es El crimen de Canterac, con recorridos por distintas épocas, escenarios de Valladolid, y con un comienzo trepidante. A mí el otro día cuando me lo regaló, y yo estos libros les suelo leer por la noche. A mí me gusta leer mucho por la noche, me gusta leer mucho en la cama. Y además, para no molestar a mi mujer, yo tengo una pequeña lamparita
por lo tanto todo está oscuro y menudo comienzo tiene el crimen de Canterán, ¿eh? Menudo comienzo, además es que te lo vas imaginando y luego los días siguientes que tú vas leyendo el libro, es un libro que todas las noches terminas pegado a él, ¿eh? Porque comienza con dos asesinatos, ¿eh? En dos épocas diferentes. Bueno, pues no voy a revelar nada del libro, solamente el comienzo, ¿eh? Uno de ellos está vinculado con la leyenda del Pisuerga y al día siguiente me cuenta mi mujer, pues me he montado en la leyenda del Pisuerga. Me dieron ganas de decir, pues cuidado con la leyenda del Pisuerga, ¿eh? Porque he leído el crimen de Canterán. Dio la casualidad, fue verdaderamente curioso. Es que ahí voy yo, que con las novelas estas vinculadas con Valladolid, con el escenario de Valladolid, pues yo ya voy al día siguiente por Valladolid y todo me recuerda a la novela por donde paso. Si paso precisamente por el Pisuerga y veo la leyenda del Pisuerga, si como vecino que sois vosotros de esta zona estáis por esta zona, pues es que te recuerdan. Es muy interesante, además, que nos ha traído, y con esto termino de verdad, la novela histórica, también el libro de historia, por supuesto, la serie histórica de televisión. Yo siempre digo que, por ejemplo, la serie Isabel, pues cuánto ha enseñado a mucha gente sobre la figura de Isabel la Católica. Ojalá los españoles tuviésemos un poquito de menos temor de hablar de un cine histórico para muchos asuntos que quedan sin tocar, ¿eh? Prácticamente solamente el cine histórico tenemos algo de medieval, esto de Isabel la Católica y el siglo XX, ¿no? Anda que no tenemos cosas interesantes que contar en el cine y en la novela histórica. Bueno, pues la novela histórica también, que es lo que nos congrega aquí, nos empuja a querer saber más. Y entonces ustedes van a leer el crimen de Canterán y no pasa nada, van a leer el crimen de Canterán y resulta que van a querer saber cuál es el origen de toda esta zona de Valladolid. ¿Y por qué está este castillo aquí? Este castillo tan fuera del tiempo. Este castillo en este ámbito vendido a un general de ascendencia francesa, que después se meten los condes de la Oliva y el marqués de Siete Iglesias, que después de esta novela que comienza en 1908 es vendido a los seminaristas escoceses, al colegio de los escoceses que está establecido en Valladolid y que después tiene un sentido dotacional que permite que buena parte del territorio de esa antigua finca pues tenga una vinculación a los servicios públicos de Valladolid. Pero lo que les va a pasar a ustedes es que van a querer saber más de todos esos asuntos de Valladolid leyendo estas novelas de Víctor del Pozo. Así que yo le doy las gracias a Víctor, le doy las gracias precisamente por todo esto. Me admira la construcción de una novela. Yo querría preguntarle a Sara cómo se le aguanta a Víctor cuando está pariendo una novela, porque yo me imagino lo latosos que somos los otros autores, otros historiadores, cuando estamos escribiendo nuestros libros. Pues fíjense, cuando los personajes, como decía, creo recordar Bertolt Brecht, están buscando al autor, porque los personajes buscan al autor. Pues fíjense hasta que los personajes encuentran al autor y el autor les plasma en un medio como es el papel. Por cierto, sigo creyendo, Iván, en el libro físico. Me encanta el libro físico, porque el libro físico me permite subrayar, me permite anotar, me permite conservarle, me permite olerle, me permite tocarle y además me permite siempre tener un conflicto en casa, porque como tengo tantos libros ya no tengo espacio para todos esos libros. No se preocupe. Muchas gracias. Así que yo te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Yo te doy la enhorabuena por todo eso y te confieso mi profunda admiración por la novela histórica y por los novelistas de novela histórica. Muchas gracias.
bueno de ser el último es que muchas de las cosas que pensaba ir contando pues ya se han dicho. Javier ha planteado una pregunta, le ha dicho que le gustaría que Sara, que es mi pareja, contestara a cómo se vive con un escritor. Creo que puedo contestar yo también a esa pregunta. Antes también ha dicho que yo soy un vallisoletano, que se siente vallisoletano, que amo Valladolid y que, vamos, de aquí no me mueve ni con agua hirviendo. He conseguido que una chica que es mi pareja, que es nacida en Burgos, se considere vallisoletana, incluso cuando la conocí hace más de 20 años ella decía que se iba a ir a Madrid a vivir y ahora tampoco la movemos de aquí ni con agua hirviendo. Y de hecho somos los dos socios del Real Valladolid y vamos, creo que hasta reniega de su tierra de Burgos. Y a la pregunta de cómo se vive con un escritor, pues es que cuando yo me pongo a escribir realmente desaparezco. Es decir, el libro, yo lo que hago es escribir lo que veo. Yo me voy del lugar, ya no estoy en el comedor de mi casa, estoy en mitad de una escena y estoy viendo una serie de personajes que están interactuando y lo único que hago es con el teclado escribirlo. Entonces, de hecho hay veces que los personajes tienen vida propia, les he dotado de vida propia, de personalidad, de voz, de un pasado. Entonces muchas veces yo quiero que dos personajes hagan algo. Siempre pongo un ejemplo tonto que no tiene nada que ver con mis novelas, pero que bueno, que puede ser ilustrativo. Digo, estos dos personajes van a entrar en determinado bar y al final se van a dar un beso. Pero resulta que estos dos personajes pues habían tenido una discusión en el pasado y están enfadados y en lugar de darse un beso pues acaban discutiendo y ella se va enfadada. Y digo, bueno, pues nada, ya se darán un beso más adelante, no pasa nada. Entonces los propios personajes tienen vida y la novela, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo entonces mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en otro sitio. Y lo que suele pasar es que a veces ella viene, pues que evidentemente tiene ahí a su pareja, quiere contar algo, contarle algo, preguntarle algo, y lo que hace es sacarme de ese momento de abstracción y devolverme a la realidad, devolverme al salón de mi casa y por un momento digo, bueno, vale, sí, solucionemos esto, pero déjame que me vuelva a ir otra vez. Entonces, bueno, es un poco la situación, ¿no? De estar con alguien que parece que está, pero que no está. Esa sería un poco la respuesta. Javier también ha mencionado antes a Saturnino Pérez Manescau. Hay una frase muy buena que termina, porque tú has dicho que no te sentarías en el sillón nunca, y él termina su libro, o su apartado del Sillón del Diablo, diciendo la siguiente frase, y es que dice, yo no creo en estas cosas, dice, pero lo mejor de los dados es no jugarlos. Entonces, bueno, creo que ya el propio Saturnino decía claramente, yo no me sentaría en el sillón. También has comentado que hay una anécdota curiosa, porque tú conociste el Sillón del Diablo a raíz de tu libro Guía Misteriosa, y en cierto modo yo también. Lo que ocurre que, bueno, es de un modo un poco romántico, digamos. Yo no conocía la leyenda del Sillón del Diablo y me encontraba en una piscina en una época no COVID, hace muchos años, año 2015, y un amigo de repente me habló de que estaba leyendo el libro de Javier y que había leído una leyenda sobre el Sillón del Diablo y me la contó un poco por encima del modo que se puede contar en una piscina. Y cuando llegué a casa, pues bueno, pues quise saber más del tema, me informé del tema, adquirí el libro de Javier, me lo leí la leyenda y de ahí, bueno, fue formándose la historia en mi cabeza hasta que llegué a construirla. Has mencionado los bedeles, porque la historia la has contado ya bastante bien. Creo que si alguien no conocía la leyenda del Sillón del Diablo, pues ya creo que queda claro, ¿no? El médico que viene a Valladolid a estudiar. Os he prometido un viaje en el tiempo, antes de empezar a hablar, os he prometido un viaje en el tiempo y ya veis que esto arranca realmente en el año 1550. El año 1550 es el Valladolid de la corte, el Valladolid de las Españas, el Valladolid de Carlos I. Y es el Valladolid por el que transitan poetas como Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Cervantes, e incluso años después podemos hasta fantasear con que estuviera Shakespeare por aquí paseando. Es un Valladolid que podía ser magnífico y fabuloso, totalmente lleno de glamour, pero a la vez es un Valladolid que en ocasiones podía ser un poco hediondo. De hecho, bueno, si indagáis un poco puede ser una de las razones por la que la capital se fuera a Madrid. Y ahí es donde sucede todo esto, ¿no? Todo lo que ha contado Javier sobre el Sillón del Diablo, el médico que viene a Valladolid a estudiar medicina, y el niño que desaparece, que aparece muerto. Luego ha comentado algo de unos bedeles que lo deja ahí en el aire y que sí que me gustaría completar. Simplemente la leyenda dice que hay siglos después, no se sabe exactamente cuándo, no sé si tú has descubierto exactamente cuándo, yo no he logrado averiguar exactamente cuándo,
Unos bedeles de la universidad encuentran el sillón en un trastero de la universidad y deciden utilizarlo con normalidad, dándole un uso pues, normal. No le ven ninguna malicia. Es un sillón frailero. Para el que no sepa lo que es un sillón frailero, era un sillón más ancho de lo normal. Entonces, como la maldición que había soltado Andrés de Proaza era todo aquel que os se sentase en el sillón sin ser médico, o que intente 3 veces, o que intente destruirlo, morirá, pues el bedel, que era un pobre bedel, pues al tercer día apareció muerto. La universidad no le dio importancia al acto, pues no sé, pensaron que se habría muerto a lo mejor de un infarto, me imagino. Y contrataron a un nuevo bedel que se encontró el sillón en su sitio, y al tercer día pues volvió a aparecer muerto. Y claro, cuando ya te encuentras a 2 bedeles muertos sobre un sillón en 3 días, la gente se mosquea. Es como, aquí está pasando algo extraño. Entonces se inicia una investigación, se llega a la conclusión de que ese es el sillón de Andrés de Proaza, el médico portugués, y se le castiga, como bien has dicho, boca abajo de la capilla de la universidad, en donde estuvo hasta la destrucción de la capilla, cuando pasó, bueno, tuvo varios periplos, pero acabó en el Museo Arqueológico de Valladolid, que ahora es el Museo Fabionelli, donde tiene un cordoncito rojo para que nadie se siente. Una anécdota curiosa es que los propios empleados o funcionarios del Museo Fabionelli cuentan que a día de hoy un empleado se sentó 3 veces y ha desaparecido, teniendo su plaza, no saben nada de él. Bueno, ellos lo cuentan y dicen, no, ahí están las cosas, o sea, puede estar en las Bahamas, no lo sé, pero la cosa es que se sentó 3 veces y ha desaparecido, con plaza y todo. Ese viaje en el tiempo le vamos a continuar pasándonos a 1908, como bien ya hemos visto, con el crimen de Canterac, que a fin de cuentas es la presentación del crimen de Canterac. Se está hablando mucho de novela histórica, pero quiero que quede claro que es una mezcla de novela histórica con novela negra. Incluso a veces lo defino como una especie de Kinder sorpresa, porque son 3 regalos en uno. Porque es novela negra, novela histórica, pero también hace un poco de guía de la ciudad. Me gusta ubicar cada capítulo en un lugar emblemático de Valladolid. Y me gusta, cuando ubico cada capítulo en un lugar emblemático de Valladolid, dar unas pinceladas de la historia de ese lugar. De modo que si somos vallisoletanos descubramos un poquito más de nuestra ciudad, y si somos fuera aprendan la gente de fuera un poco del patrimonio de nuestra ciudad. Me enorgullece decir que hay gente de fuera que ha venido a Valladolid específicamente a hacerse una ruta para ver los lugares del libro, movidos por el libro. Conozco unos cuantos casos. También hice una ruta en su lugar que lo ofrecía el ayuntamiento, pero bueno, al final no pudo ser. Está disponible en mi página web, de todas formas, si alguien la quiere ver, tiene forma de U, o sea que se recorre muy fácilmente por los lugares del Sillón del Diablo. Del crimen de Canterac todavía no he tenido tiempo, pero prometo que en cuanto tenga tiempo también puedo hacer una ruta sobre los principales lugares que estén y también colgarla en mi página web, que es muy sencilla, victormdelpozo.es. ¿Por qué hay ese salto de 500 años que vamos a hacer en nuestra máquina del tiempo, que es este sillón, y con la ayuda de la mejor máquina del tiempo que hay, que es nuestra imaginación, trasladarnos del Valladolid de la corte hasta 1908? Pues porque desde que Felipe II se llevó la capital a Madrid y salvo un pequeño plazo de tiempo en el que Felipe III, y con la ayuda del duque de Lerma, gran especulador inmobiliario, entre otras cosas, tuvimos la capital de España, pero vamos, unos poquitos años, Valladolid quedó condenada al ostracismo durante siglos. O sea, fuimos relegados a la nada. Yo creo que Valladolid durante muchos siglos apenas creció, apenas evolucionó. Y si vemos el Valladolid de 1550 y el Valladolid de 1850, básicamente había cambiado nada. Entonces podemos dar ese salto perfectamente en el tiempo, porque lo que cambiaron fueron sus gentes, también sus costumbres, sus modas, pero la ciudad apenas cambió. Sin embargo, en 1850 sucede algo que va a cambiar esta situación, y es la llegada del ferrocarril, que por cierto, irónicamente, tira por tierra un proyecto de ingeniería civil enorme, que era el Canal de Castilla, y que de repente quedó convertido en algo inútil e inservible. Se elige Valladolid para construir los talleres de locomotoras, y eso nos vuelve a situar en el mapa y nos va a convertir en un motor económico del país. Luego Valladolid vuelve a salir de su ostracismo y se convierte otra vez en un punto importante. Empiezan a llegar gente de toda España, trabajadores, empleados, buscando trabajo. Y aunque al principio se desaloja en el barrio de San Andrés, pronto se queda pequeño y hay que buscarles una nueva ubicación. Y así nace este barrio, el barrio de las Delicias. En este barrio había un castillo, como ya se ha dicho, el castillo de Canterac, que estaba situado en estos terrenos. Ese castillo
Bueno, primero había pertenecido a unas monjas, pero estaba en manos, cuando me interesa a mí partir es cuando estaba en manos de José de Canterac, que eso era un general francés. Por cierto, ese general francés tiene una muerte un poco trágica, os invito a que la investiguéis, no la voy a contar. De todas maneras, en el libro sí que se cuenta, sí que se habla de la muerte que tuvo, se narra. Y su viuda, cuando José de Canterac murió, lo vendió a los condes de la Oliva. De los condes de la Oliva solo diré un detalle, y es que eran carlistas. Y no voy a entrar, bueno, eran o se creen, ahí también están un poco las licencias históricas, no voy a hablar con rigor histórico total. Se rumorea, se dicen que eran carlistas y a mí, como novelista, me sirve a la perfección. No voy a entrar a explicar qué era el carlismo, es un tema muy peliagudo, pero sí voy a decir un único detalle. Les gustaba mucho todo lo medieval. Entonces lo que hizo esa gente fue, en esos terrenos que habían adquirido, los terrenos de José de Canterac, y que iban desde aquí hasta María Zambrana, para que nos hagamos una idea, construyeron una mansión, una casa de lujo, que tenía también una finca, que tenía también una granja, y que la construyeron totalmente de estilo medieval, con sus almenas y todo, con sus torres, o sea, era un castillo a todas luces, pero construido en 1870, o sea, a finales del siglo XIX. Estamos hablando, por tanto, de un edificio bastante singular. Si alguien tiene curiosidad, hay un edificio muy parecido en Tudela de Duero, que sigue en pie, hoy en día es el Priorato de Santa María, y era la casa de recreo de esos mismos condes de la Oliva, porque en verano ellos se iban a Tudela de Duero a veranear. Hoy en día Tudela de Duero está a 15 minutos, pero pensar 1908 en un carro de caballos, con las carreteras que había, podía ser un viaje de hasta 1 hora. Entonces para ellos ya irse hasta allí era mucho, y encima no era un viaje incómodo. Entonces, bueno, pues tenían allí su casita de veraneo, donde, bueno, pues también estaban en contacto con la naturaleza, con el campo, y ese edificio sí que sigue en pie, y ese edificio se parece mucho, no era gemelo, pero casi era gemelo al castillo de Canterac, lo que nos permite hacernos una idea de lo que era. Porque nosotros, lamentablemente, perdimos el castillo tras la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil se utilizó como cuartel, y tras la Guerra Civil quedó en un estado deplorable, quedó en un estado en ruinas, y al final, ahora mismo no recuerdo, años 60, años 70, se decide su demolición. Los actuales propietarios donan el castillo al ayuntamiento, pero lo donan con una condición, que no se construyan casas, que sea espacio para el pueblo. Por eso, desde aquí hasta Zambrana, tenemos una comisaría de policía, un parque de bomberos, un centro de salud, un centro cívico, tenemos 2 institutos, un colegio, un centro de mayores, unos campos de fútbol, bueno, un polideportivo, el Zambrana, el propio Zambrana, o sea, quiero decir, todo es en sí, es un parque enorme que está justo aquí detrás, o sea, todo sí es espacios dotacionales, y esa es un poco la historia, ¿no?, de por qué toda esa calle tiene esa singularidad. ¿Qué puedo contaros sobre el crimen de Canterac? Pues bueno, ya hemos hablado de Primo Cea, que era un jornalero de esa finca, que apareció muerto en 1908, que acababan de contratar. Lo importante no es que apareciera muerto, lo importante es cómo apareció muerto. Apareció apoyado contra un muro, como si estaban dormidos, con una navaja ensangrentada en la mano y lleno de navajazos por todo el cuerpo. Navajazos en el brazo, donde se llegaba a ver hasta el hueso, navajazos hasta en sus partes pudientes, navajazos por todos los lados. Las autoridades de la época lo vieron y como tenía la navaja en la mano dijeron, te has suicidado. Y ahora os invito a un ejercicio de reflexión. Si alguien se quiere quitar la vida, ¿de verdad coge una navaja y empieza a clavársela por todos lados aquí como si quisiera hacerse un colador? O sea, nadie haría eso. Es absurdo. Entonces hubo gente, entre ellos el propio norte de Castilla, que no estaba de acuerdo con ese veredicto, y evidentemente la familia del fallecido, de Primo Cea, y pues al no estar de acuerdo, pues intentaron desenmascarar la verdad. Y así aquí nos encontramos con 2 posibles versiones. La versión oficial, que es con la que se cerró el caso, con unos culpables, con un veredicto, con unos condenados y una conclusión a la que se llegó, y una versión paralela que habla, pues, sacada de habladurías, de lo que dice la gente, de rumores, y bueno, pues en la que yo me he querido basar más. Luego, yo también volvemos nuevamente a lo mismo. El rigor histórico, también se cuenta en la novela, pues no sé hasta qué punto pudo ser así. Yo personalmente sí creo que lo que cuento fue así.
Pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Quiero decir, hay dos versiones de la historia, cada uno puede creerse la versión más light o la versión un poco menos light. Quiero decir que ahí pero insisto, a la hora de construir la novela no he cogido esa versión. No he cogido la versión oficial, he cogido la versión más novelesca. ¿Qué tienen en común el crimen de Canterac con el sillón del diablo? Tanto una novela como la otra, como he dicho, son Kinder Sorpresa, son tres versiones, son tres novelas en una, tienen una parte en la actualidad. Nos traslada a la actualidad donde un asesino, en el sillón del diablo, parece empeñado en rememorar los crímenes de Andrés de Proaza. Y tenemos una serie de personajes, el inspector Antonio Navarro, de la Policía Nacional, el policía municipal Alfonso Maestro, la directora del Museo de Fabionelli Bárbara, una periodista llamada Cristina, que están haciendo una especie de gincana por todo Valladolid intentando descubrir quién es el asesino y qué está sucediendo. Esos mismos personajes repiten en el crimen de Canterac. Es otro caso, se pueden leer de manera independiente, aunque a lo mejor se hace alguna mención en el crimen de Canterac al sillón del diablo, pero se pueden leer de forma independiente. Son como dos casos, repiten en el crimen de Canterac cuando nos encontramos con un asesino en la actualidad que parece que lo que quiere inicialmente es vengar la muerte de Primo Cea a través de sus descendientes en la actualidad, cometiendo también una serie de asesinatos. Entonces la novela se traslada a la actualidad y va dando constantes flashbacks. Un capítulo a lo mejor está ambientado pues, en 1550 en el caso de Sillón del Diablo o en 1908 en el caso del crimen de Canterac, y el siguiente capítulo o los dos siguientes están ambientados en la actualidad. Para distinguirlos bien a simple vista hemos tenido la gentileza de cambiar el tipo de letra. Unos tienen un tipo de letra más antigua, más tradicional, los capítulos ambientados en el pasado, y otros capítulos tienen una letra más moderna, la que podemos encontrar en cualquier novela. Tanto el crimen de Canterac como el sillón del diablo están ilustrados por Tallete, que para mí es el mejor ilustrador de la ciudad, y me hubiese encantado que estuviera aquí, pero por cuestiones de trabajo se encuentra en Lisboa, no ha podido venir. También ha diseñado las dos portadas, que son las que ven ahí, y creo que son auténticas obras de arte. Y bueno, pues deciros que esto, pues como bien se ha dicho, no acaba aquí. A ver, cuando yo empecé a escribir el crimen de Canterac, me propuse un objetivo. Uno se puede proponer los objetivos que le dé la gana, luego tiene que ser el resto lo que les diga si se han cumplido o no. Mi objetivo era escribir la novela más trepidante jamás escrita sobre Valladolid. Es decir, hay novelas escritas en todas las ciudades del mundo, pero sobre Valladolid he leído mucho. Cada vez que veo un libro sobre Valladolid intento hacerme con él corriendo, como buen vallisoletano, pero digo, voy a ver si consigo hacer la novela más emocionante jamás escrita en Valladolid. Es vuestra misión de leerlo y decirme si lo he conseguido o no. El problema es que el resultado fue un libro un poco, a lo mejor, grande. Era un libro que sobrepasaba las 800 páginas. Y lo que decidimos fue dividirlo en dos tomos. Dos tomos, cada uno con un principio y un final, es decir, hubo que dotar a un final a este primer tomo y un principio al siguiente. Eso tuvo una consecuencia, el libro creció aún más, nos hemos ido casi a las 1000 y pico páginas al finalizar este libro y comenzar el siguiente. Este libro, El crimen de Canterac, tiene final, o sea, es decir, termina. Eso no quita que no quede algún cliffhanger, para los que no estéis familiarizados con el tema, que queda algún hilo abierto para la segunda parte, pero más o menos el libro cierra. Y este se llama El crimen de Canterac, la venganza del descendiente. Y lo que comentaba Iván, esperamos que para el próximo año más o menos es la previsión, pero bueno, como estamos con todo esto de la pandemia, puede haber retrasos, a lo mejor no se cumplen los plazos, pero vamos, la idea es que para el año que viene salga la segunda parte, que sería El crimen de Canterac, la congregación de los tres valores. Congregación que, por cierto, no existió, es una licencia que me he tomado. Yo creo que son los dos tomos juntos los que deberían valorarse y decidir si he logrado ese objetivo que me marqué. Esta saga de novelas, que empieza con El sillón del diablo, que continúa con El crimen de Canterac, tanto en sus dos volúmenes, va a terminar con una tercera novela y un cuarto volumen, que ya está escrito. Lo que ocurre es que está ahora mismo en esa fase de revisión, de pulir, de cuidar, de añadir cosas, que es lo que comentabas también antes, que teníamos nuevos proyectos, y va a ser ya lo que termine un poco esta saga. Esa es mi intención inicial, cerrar la saga y ponerme a trabajar en nuevos proyectos. Pero para eso todavía queda bastante. O sea, de momento, aunque el libro esté medio escrito, pues bueno, de momento nos falta la segunda parte del crimen de Canterac y ya hablaremos de lo que esté por venir después.
Deciros, básicamente no me queda más que deciros. De mí ya han hablado bastante y me alegro, porque a mí no me gusta mucho hablar de mí, o sea, es decir, uno no suele hablar de sí mismo. Me ha gustado mucho que me recuerdes lo de ingeniero de letras, porque efectivamente, aunque escribo, pues no dejo de ser profesor de informática, de formación profesional. O sea, no que sea de formación profesional, sino que doy clase de FP en ciclos formativos. Y lo que sí que diré es, ahora habrá un turno de preguntas para que nadie se quede con ninguna cuestión, todos tengáis la oportunidad de, si a alguien le ha quedado alguna cosa por saber, alguien quiere saber alguna cosa, me podéis preguntar lo que queráis, tanto a mí como a Iván o a Javier, ¿vale? Ahora haremos un pequeño turno de preguntas. Deciros lo de las redes sociales, que se dice siempre, porque es que hoy en día las redes sociales son el medio de comunicación. Lo tengo fácil, soy @VictorM del Pozo en todas, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Me podéis encontrar con mucha facilidad. Sí que es cierto que si me miráis en Facebook podéis encontrar que tengo una página, que es una página como escritor, y un perfil personal. A ver, yo no engaño a nadie. A mí, fijaos que soy informático y no me gustan las redes sociales. O sea, no soy de esos que están todo el día contando su vida. Si hoy entraseis en mi perfil personal, que por cierto le tengo cerrado, lo único que hago es compartir todo lo que pongo en el de escritor. O sea, es que son gemelos, son dos espejos. Aún así, hay veces que gente que coge el libro, lo lee y me intenta agregar, y no es por ser borde, pero no suelo aceptar a gente que no conozco. O sea, intento tener mi pequeño grupito de amigos y conocidos, y todo lo que comparto ahí es para que yo lo vea. Entonces, bueno, si alguna vez alguno os da por enviar una solicitud de amistad y ves que no os acepto, no es que sea borde, no nada personal, es que aunque lo utilice también como medio de difusión, lo tengo cerrado únicamente a mis amistades y conocidos. Pero vamos, que pongo lo mismo en el privado que en el público, o sea, es que es absurdo tener el otro, o sea, bueno, eso es algo que a lo mejor debería hacerme ver. En todo caso, de ahí podéis enteraros de todos los eventos que organizo, de todos los libros que saco, de todos los proyectos en los que me embauco, porque ahí voy contando todo, a la vez también que mi página web. Pero bueno, las redes sociales suelen ser más inmediatas. Y nada más, daros las gracias por haber venido, y la página esta, bueno, pues os diré dos cositas más. La primera, que después del turno de preguntas, si alguien quiere adquirir algún libro, tendrá la ocasión, ¿vale? Se podrá llevar tanto algún Sillón del Diablo. No queda mucho, lo aviso. O sea, creo que estamos ya hablando de una tercera edición, ¿verdad? Estamos ya planteándonos sacar una tercera edición porque se están agotando. Y El Crimen de Cantera, que bueno, como ha salido en diciembre, de este sí que andamos bien surtidos. Si alguien lo quiere, yo ya os aviso. Cuando yo hago una dedicatoria, la hago larga. Para poner con cariño Víctor, no me molesto. Entonces, a lo mejor si alguno dice, madre mía, ¿estás escribiendo la Biblia? Sí, me gusta. Me gusta que si dedico un libro, pues que la dedicatoria merezca la pena. Y no llegue y con cariño Víctor, que eso se da desde eso. Y luego, pues, con todo el respeto para todos aquellos escritores que firmen con cariño lo que sea, ¿eh? Pero a mí personalmente me gusta firmar con una dedicatoria que la gente pueda leer y recordar y disfrutar. Y terminaré diciendo una cosa. Algunas personas han comentado, me ha llegado a través de la asociación de vecinos, sobre la posibilidad de haber hecho un vino español al final del acto. A ver, a mí no me hubiera importado, ni me hubiera costado nada poner un vino o algo de picoteo, pero he primado ante todo la seguridad COVID. Para mí ha sido una obsesión durante toda la pandemia, creo que me lo he tomado muy en serio desde febrero, o sea, no desde marzo, ya desde febrero que lo vi venir, me lo he tomado muy en serio, febrero 2020. Y he intentado que todos estemos seguros y protegidos. Entonces he pensado, ¿qué sentido tiene organizar esto al aire libre, con mascarillas, con distancia de seguridad, que estéis todos a 1,5 metros unos de otros, con todo, para luego juntarnos ahí todos, apelotonarnos, quitarnos la mascarilla y ponernos a comer y a picotear todos el mismo plato? O sea, es que entonces todo el esfuerzo que he hecho previo no vale la pena. Entonces, lo siento, pero creo que no es momento de hacer un vino español. Ya habrá futuros libros, ojalá los haya, eso sería que todo va bien. Ya habrá futuras presentaciones de nuevas novelas, y esperemos que ya no haya pandemia o se haya reducido lo suficiente para que podamos hacer un vino español con toda la seguridad, con toda la tranquilidad, sin mascarillas, sin nada, y con toda la cercanía que como seres humanos merecemos, porque somos seres sociables y lo que necesitamos es estar cerca unos de otros, y no toda esta distancia social que realmente lo único que nos está trayendo es frialdad. Y bueno, en fin.
algunos lo llevamos mejores que otros o peor que otros. Yo como profesor me gusta estar siempre cerca de mis alumnos y el contacto con la gente, y bueno, pues reconozco que no lo llevo tan bien como debería. Entonces, bueno, pues nada, con esto concluyo. Espero que os haya gustado este breve viaje en el tiempo hacia el Valladolid del siglo XVI, de la corte, y hacia el Valladolid de principios del siglo XX. Os prometo que el último volumen del libro, que es el que de momento estoy rematando, os va a llevar a un Valladolid completamente diferente, para que podáis conocer tres tipologías diferentes de Valladolid histórico, y hasta ahí puedo leer, no voy a contar más. Y nada más, muchísimas gracias por haber venido, porque sin vosotros esto no habría tenido ningún sentido, y como bien empecé diciendo, esto había sido un coloquio entre tres en una cafetería y nada más. O sea que los auténticos protagonistas aquí sois vosotros, así que muchísimas gracias por haber venido. Y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Valladolid por vuestra presencia también, que antes pues tampoco lo he dicho, pero vamos, que muchísimas gracias por toda vuestra presencia.